Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, pues he encontrado una manera de conseguir dar las clases un poco como lo hacemos allí en el aula. Obviamente no es lo mismo, pero bueno, una forma de combinar el vídeo con las presentaciones de PowerPoint y de esa manera, bueno, pues que os enteréis un poquito mejor del tema, que yo creo que os puede venir bien. Así que bueno, ya empezamos a ver el tema 6, el de la Edad Moderna y la Era de los Descubrimientos. Y bueno, pues vamos a seguir con él para, bueno, que os enteréis un poquito mejor, aparte de hacer los ejercicios que yo sé que os va a venir muy bien. Así que, bueno, ya esto lo estuvimos viendo en clase, las transformaciones económicas que se producen en la era moderna, con lo cual eso lo voy a pasar un poco para adelante. Y las transformaciones sociales también. Ya estuvimos viendo la pirámide, recordad que la copiamos en el cuaderno, que ya la tenéis copiada, y que la principal transformación social que se produce en la era moderna es cuando el rey empieza a ganar poco a poco poder político y ese poder político se lo empieza a quitar a la nobleza, al clero y al mismo tiempo también se producen cambios en las partes de los no privilegiados, donde la burguesía se empieza a enriquecer cada vez más, gracias, bueno, pues a sus negocios, en el comercio, pero sobre todo en la banca, y bueno, pues la burguesía comienza a convertirse en una clase social cada vez más importante, ¿no? Bueno, esto lo estuvimos viendo y más o menos donde nos quedamos la otra vez fue en esta parte del cambio que se produce a nivel político entre una monarquía de tipo feudal a una monarquía de tipo autoritario. Bueno, recordad que cuando lo estuvimos viendo os dije que la monarquía feudal era una monarquía en la cual el rey tenía un poder limitado, es decir, el rey tenía que conceder a sus vasallos una serie de privilegios, fundamentalmente tierras, para conseguir reforzar su poder. Es decir, que al final el poder del rey dependía del apoyo que tenía por parte de sus señores feudales o de sus vasallos para que consiguiese ejercer una autoridad sobre sus reinos. Esto va a cambiar completamente la Edad Moderna, es decir, en la Edad Moderna vamos a empezar a tener una monarquía de tipo autoritario. Una monarquía autoritaria se llama así porque el rey es el que tiene toda la autoridad, es decir, el rey se convierte en la persona más importante de todo el Estado y de esa manera consigue concentrar todos los poderes en su persona y que la nobleza sea cada vez menos importante y vaya perdiendo poder pues progresivamente, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos viendo también, esto no sé si fue el último día, creo que fue el jueves, justo, sí, el último jueves de clase. Bueno, pues estuvimos viendo cuáles eran los instrumentos de la monarquía autoritaria, los estuvimos viendo uno por uno. Así que bueno, vamos a recordarlos un poco porque como luego vamos a hablar de la monarquía de los reyes católicos, pues nos viene bien recordar cuáles son estos instrumentos porque, por ejemplo, los reyes católicos también acabarán aplicándolo en sus propios reinos, ¿no? Entonces, bueno, uno de esos instrumentos, el primero, es este que tenemos aquí, que es unificar el territorio nacional. Ya os dije que durante la Edad Media los países o los estados estaban siempre muy fragmentados, que los reyes lo que hacían era ir dividiendo el territorio entre sus hijos y eso hacía que los reyes cada vez fuesen teniendo un territorio más pequeño, cada vez más fragmentado. Y ya sabéis que cuando un rey controla un territorio muy pequeño, eso significa que su poder también es muy pequeño. ¿Qué es lo que van a hacer los reyes? Pues esto, básicamente unificar el territorio nacional para tener un territorio cada vez más grande y más amplio, y de esa manera que el rey pueda controlar un estado cada vez pues más extenso, ¿no? Bueno, la segunda tarea de la que se encargan es de crear una burocracia y una administración centralizada. Ya os dije qué era esto de burocracia el último día, y burocracia es dividir las tareas administrativas para de esta manera tener una mejor organización del Estado. Es decir, lo que quieren los reyes es tener funcionarios en cada uno de los diferentes puestos de la corona y de esa manera conseguir que todo funcione mucho mejor. Es decir, que haya funcionarios que se encarguen de las tareas relativas al ejército, de las tareas relativas al control de impuestos de Hacienda, otros funcionarios que se encarguen de los asuntos referentes a la política interior, otros a las relaciones exteriores con otros países, es decir, conseguir una serie de puestos de manera que todo esté mucho mejor organizado y centralizado, ¿vale? Eso es un poco la burocracia en la administración centralizada. Por otra parte, también los reyes crean un ejército permanente y profesional. Es decir, hemos visto durante la Edad Media que realmente el rey no contaba con un ejército propio, ni con un ejército fijo, sino que realmente lo que existían eran pequeños ejércitos, a esos que llamábamos las huestes,
y la nobleza tenía esos ejércitos del mismo tamaño que el ejército del rey, es decir, la nobleza solía tener unos ejércitos como mucho de unos 200, 300 hombres y el rey lo mismo, con lo cual al final el poder militar de la nobleza y de los reyes era prácticamente igual. ¿Eso qué significa? Que el rey tenía un poder muy limitado. Lo que va a suceder en la Edad Moderna es que los reyes se dan cuenta de la importancia que supone tener un ejército permanente y propio, con lo cual al reforzar la autoridad del rey, también se refuerza el ejército, va teniendo cada vez más soldados y eso hace que el poder del rey, por tanto, vaya siendo cada vez más fuerte frente a la nobleza, porque además esos ejércitos de la nobleza, esas huestes, van a ir poco a poco desapareciendo, ¿vale? Bueno, también se crea una hacienda real, es decir, el tema del pago de impuestos empieza a ser regulado por los propios reyes. Crean la hacienda, ya sabéis lo que hoy en día es la hacienda, es el organismo que recauda todos los impuestos del Estado y va a ser el rey el que recaude esos impuestos a través de la creación de la hacienda real. ¿Qué le va a permitir eso? Pues le va a permitir que todos los impuestos que paga el Estado vayan a un sitio fijo, a un mismo sitio y por tanto eso le permita pues unificar todo el dinero de la corona y va a hacer que lo pueda redistribuir mucho mejor que antes, ¿vale? Bueno, otra de las características es que la corte, es decir, el lugar donde reside el rey, se convierte en un lugar permanente. En la Edad Media el problema que había es que el rey no tenía una corte fija, es decir, el rey iba viajando y la corte era itinerante. Itinerante significa que la corte se iba moviendo y donde estaba el rey es donde estaba la corte. Es decir, si el rey se encontraba en Valladolid, en ese momento la corte estaba en Valladolid, que es donde se encontraba el rey. Si el rey se encontraba en Sevilla, la corte pasaba a estar en Sevilla, que es el lugar donde estaba el rey. ¿Qué va a pasar ahora? Pues en la Edad Moderna lo que se hace es que la corte se establece en un lugar fijo, es decir, se decide que el rey se establezca en una ciudad concreta y que en esa ciudad sea donde siempre se encuentre el rey. En España, por ejemplo, lo que va a suceder es que la corte, bueno, se va a establecer en diferentes lugares, primero va a estar en Toledo, luego va a estar en Valladolid y finalmente, como sucede hoy en día, la corte definitivamente se acabará estableciendo ya en Madrid, que es donde reside actualmente también el rey, y de esa manera permite, bueno, pues que el rey esté siempre en el mismo sitio y que no se esté moviendo a diferentes lugares, que eso generaba más inestabilidad, ¿vale? Y el último instrumento que va a utilizar la monarquía autoritaria es el de crear un cuerpo diplomático de embajadores. Acordaros que ya os estuve explicando lo que eran los embajadores, que eran personas de otros países que representaban a sus países en el nuestro. Es decir, los embajadores son personas que representan los intereses de su país viviendo en otro. Por ejemplo, Francia pues tiene en España una serie de embajadores que representan los intereses de Francia. ¿Qué es lo que permite a los embajadores? Pues permite que no sean necesarias reuniones con los reyes de otros países, sino que si tú quieres resolver determinados asuntos referentes, por ejemplo, a Inglaterra, al rey ya no le hacía falta reunirse con el rey de Inglaterra, es decir, no tenía que viajar hasta Inglaterra para reunirse con el rey. Lo que hacía es que se reunía con los embajadores de Inglaterra y de esa manera, pues podían negociar o podían, bueno, pues estipular todo lo que fuese necesario, ¿no? Entonces, bueno, de esta manera, con estos instrumentos, la monarquía lo que consigue es reforzar su poder, por un lado, y por otro lado también crear una administración cada vez más eficaz y más centralizada. Bueno, en esta parte nos quedamos, creo que esta parte no la vimos, y bueno, pues de esta parte sí que, bueno, me gustaría que vieseis un poco cómo era el mapa de Europa durante el siglo XV y a finales del siglo XV. Durante la Edad Media, Europa era un territorio muy, muy fragmentado, estaba dividido en pequeños estados y vamos encontrando poco a poco, conforme nos acercamos hacia el siglo XV, XVI, estados de tamaño cada vez más grande. Aquí lo podéis ver, fijaros el tamaño del Sacro Imperio Romano Germánico, del Reino de Hungría, del Principado de Lituania, es decir, son estados cada vez más grandes porque el rey tiene un poder cada vez más fuerte. Entonces, bueno, por ir viendo un poquito de manera muy resumida cada uno por uno lo que va sucediendo, pues bueno, tenemos aquí, por ejemplo, el caso de Francia. En Francia sucede un proceso muy parecido a lo que sucede, por ejemplo, en España. El rey va reforzando poco a poco su poder, la monarquía autoritaria se va asentando y eso hace que haya reyes cada vez más fuertes, como por ejemplo el rey Luis XI o por ejemplo el rey Francisco I, que va a ser muy importante luego
y ya lo veremos durante el reinado de Carlos I de España, porque van a rivalizar mucho por el poder en Europa. Es decir, que en Francia el poder del rey es cada vez más fuerte. Por ejemplo, ¿qué sucede en Inglaterra? En Inglaterra lo que nos vamos a encontrar va a ser una guerra civil, una guerra entre dos bandos, que van a ser un bando la casa de York y el otro bando la casa de Lancaster. Son como dos familias de nobles, tanto los York como los Lancaster, que se van vamos, que van a rivalizar por tener el poder de la monarquía, ¿no? Esta guerra además se llamó la Guerra de las Dos Rosas porque cada una de estas familias nobiliarias estaban representadas con una rosa distinta. La casa de York se representaba con una flor blanca y la casa de Lancaster con una rosa roja, por eso tiene este nombre. La cosa es que esta guerra entre las dos familias nobiliarias va a hacer que el poder de los nobles en Inglaterra también se vaya debilitando cada vez más y que eso sea aprovechado por monarcas como por ejemplo Enrique VIII, que vamos a ver que refuerza mucho también el poder del rey. Ya veremos cómo en el tema próximo. Bueno, en España vamos a tener una monarquía autoritaria que va a ser la de los reyes católicos y ya veremos que los reyes católicos van a conseguir unificar todos los reinos que había en la península menos Portugal. Es decir, los reyes católicos, uno era el rey de Aragón, Fernando II, y la otra era reina de Castilla, que va a ser Isabel I, y conseguirán, bueno, pues unificar los reinos de Navarra y de Granada y anexionarlos al nuevo territorio de Castilla y de Aragón, ¿no? Así que vamos a tener un territorio más unificado. No me voy a detener mucho ahora con los reyes católicos porque ya tendremos por delante todo el tema para verlo, ¿vale? Bueno, el siguiente es el Reino de Portugal. En el Reino de Portugal es muy interesante lo que sucede porque comienza a reinar una familia, una dinastía que se llaman los Avís, y esa dinastía de Avís comienza a enriquecerse y comienza a llevar a cabo una serie de viajes de exploración por toda África. Es decir, los primeros que empiezan a salir más allá del Mediterráneo, es decir, que se dirigen al Atlántico para buscar nuevos territorios, son los portugueses. Los portugueses ya en el siglo XIV empiezan a hacer exploraciones por toda la costa de África, etcétera, y bueno, pues de esa manera van a conseguir el desarrollo, por ejemplo, de los barcos, etcétera, para, bueno, pues para viajar y para salir de lo que es el continente europeo. Ya lo veremos cuando veamos los grandes descubrimientos también. Bueno, en el caso de Italia, si os fijáis en cómo es la península italiana, en Italia no tenemos un territorio unificado, sino que el territorio estaba dividido en varios estados diferentes. Por un lado, tenemos la zona de Nápoles y Sicilia, si os fijáis aquí, la zona de Nápoles y Sicilia ya sabéis que pertenecía a la Corona de Aragón. Ya en el examen acordaros que os entró un mapa de la Corona de Aragón y me tuvisteis que poner aquí el nombre de Nápoles o el nombre de Sicilia, el nombre de Cerdeña, es decir, esos territorios que hoy en día forman parte de Italia pertenecieron a la Corona de Aragón. Pero luego en el resto de Italia también había otros estados. Por ejemplo, estaban los estados pontificios, que pertenecían al Papa, por eso se llaman pontificios, porque pertenecían al Papa o pontífice. Había una serie de estados italianos y lo que se llaman las repúblicas marítimas, que son una serie de países en Italia que funcionaban realmente como ciudades-estado, es decir, ciudades como por ejemplo Génova, Venecia, Florencia, acordaros que vimos que tenían un comercio muy importante, que se fueron enriqueciendo cada vez más con el comercio. Bueno, pues hasta tal punto se van a enriquecer que esas ciudades van a actuar como repúblicas, es decir, como gobiernos independientes que se gestionan y que se gobiernan a ellos mismos, ¿vale? Bueno, en el caso del Sacro Imperio Romano Germánico, la situación es un poco compleja porque el Sacro Imperio Romano Germánico, aunque aquí lo veis como un territorio todo unificado, en realidad está formado por pequeños territorios, cada uno de ellos gobernados por distintos príncipes. Lo que pasa que todos esos príncipes al final elegían entre todos ellos a un emperador para que fuese el que gobernase el Sacro Imperio Romano Germánico. Es decir, realmente los territorios del Sacro Imperio estaban gobernados cada uno por príncipes, pero al final todos ellos elegían a un emperador para que fuese el representante del Estado, ¿no? Del Sacro Imperio. Entonces vamos a tener un territorio muy dividido, pero encabezado por un emperador que es el que ostenta el título de emperador del Sacro Imperio. ¿Vale? Y bueno, con esto terminaríamos un poco toda esta parte de la monarquía autoritaria.
Así que bueno, espero que lo hayáis entendido. Lo que sí que os quiero recordar es que acordaros que hay dos entregas, ¿vale? Lo tengo aquí apuntado para que no se me olvide decíroslo. Y acordaros que los ejercicios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, es decir, los ejercicios del 1 al 11, me los tenéis que entregar al correo el día 20 de marzo, es decir, el viernes, ¿vale? Y luego el resto me los tendréis que entregar ya el viernes de la semana siguiente, el día 27. Así que bueno, recordadlo. Y nada, ya me diréis qué tal se ve el vídeo, si se ve bien, y bueno, si se ve bien y esto vemos que funciona, pues os sigo grabando clases para que, bueno, para que os vayáis enterando, ¿vale? Venga chicos, un abrazo.